En programación, una variable es un espacio de memoria RAM reservado para guardar datos. Podemos decir que son como pequeñas cajas, las cuales nos permiten guardar datos. Cosas como números, una dirección, un nombre o cualquier otro tipo de información que necesites para tus programas. En concreto, todos aquellos tipos de datos que te mostré en el capítulo anterior. Las variables, al ejecutar el algoritmo o programa completo, se cargan en la memoria RAM del ordenador. Gracias a ello, nuestro programa tiene un acceso rápido a ellas. Estas se mantienen hasta que se cierra el programa. En ese momento se borran de la memoria RAM, pero no de tu algoritmo, por supuesto. Lo que tienes escrito en el código no se elimina. Simplemente se carga temporalmente todo lo que necesita el programa para funcionar en la memoria. Y una vez se cierra el programa, como puede ser PSINT o cualquier aplicación que hagas tú, todo esto se desecha, se descarta, ya que la memoria RAM no es un sistema de almacenamiento persistente. En cuanto se desconecta la corriente del equipo, todo lo que hay en la memoria RAM desaparece. Es volátil. Veamos la sintaxis general de una variable. Las variables constan de varias partes. En pantalla tienes dos variables. La primera es código Python y la segunda código Java. Ambas representan un tipo de dato int, de número entero, integer. Y como podemos ver, el valor que están guardando es un 10, que es precisamente un número entero. Las variables en ambos tipos de lenguajes de programación guardan cosas en común, aunque son ligeramente diferentes. En la primera parte de la variable de Java nos encontramos el tipo de dato. Hay que especificarlo en Java. Hay que decirle que queremos crear una variable para guardar un dato de tipo entero. En este caso lo hacemos indicando ese int. En Python no tenemos que especificarlo. El intérprete evalúa el valor que tiene esta variable y ya con eso lo sabe. Es suficiente. Le ponemos a la variable ese número 10 y el intérprete de Python ya sabe que es un int. Pero Java es un lenguaje más estricto y nos obliga a poner el tipo de dato. En la segunda parte tenemos el nombre de la variable, conocido como identificador. Este identificador debe seguir las normas de nombres que se especifican en cada lenguaje de programación. Por ejemplo, en Python no se nos permite poner un símbolo como el $, en el nombre de la variable. En PHP es obligatorio empezar el nombre de la variable con ese símbolo $. Pues en estos casos debemos aprender de cada lenguaje que estudiemos esas normas para los nombres de variable. La tercera parte es el símbolo igual, que este se suele utilizar también en casi todos los lenguajes de programación como operador de asignación. Un operador de asignación se utiliza para indicarle al intérprete o compilador que queremos guardar la información que tenemos en la derecha. En este ejemplo es 10. Pues eso, la última parte es el valor que guarda la variable. No puedes tener dos variables con el mismo nombre en el mismo espacio de nombres. Puesto que aún es muy pronto para hablar de este tema, te lo simplifico más. No puedes utilizar el mismo nombre de variable en el mismo algoritmo. Hay ciertas excepciones, pero las iremos viendo. Las variables varían, de ahí procede su nombre. Son espacios en la memoria que solo pueden tener un dato o un conjunto de ellos a la vez. Los conjuntos de datos son agrupaciones de más de un dato a la vez. Así podemos almacenar más de un dato en una sola variable. Porque en principio solo se podría almacenar un dato a la vez. Hasta que veamos cosas más complejas, quédate con que solo pueden guardar una cosa. Las variables en programación pueden estar en varios estados. Si no te quedan muy claros, no te preocupes porque pronto iremos viendo ejemplos. El primero es declaración o definición de una variable. Declarar o definir una variable es la acción de crearla, escribir su nombre y nada más, sin darle ningún valor. Inicializar una variable es la acción de darle un valor inicial a una variable definida que no tiene ninguno. Reasignar un valor a una variable es la acción de darle un valor a una variable que ya tiene uno, es decir, que ya está inicializada. En este ejemplo, al reasignar el valor 10 con el valor 20, perdemos el valor 10 y la variable almacena en su lugar el valor 20. La acción de nombrar a una variable ya declarada en el código con el fin de usarla para algo
se denomina como llamada a una variable. Por ejemplo, cuando empecemos a practicar con estas variables, diré algo como en el escribir llamamos a la variable número 1 para que se imprima su valor. Para llamarla simplemente tendré que escribir su nombre, para que el intérprete sepa que tiene que mostrar el valor de esa variable.